Me voy a presentar yo mismo. Soy el doctor Juan Francisco Granja Lovera, soy médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México, especialidad en ginecología y obstetricia del Hospital DIF IMIEM de la ciudad de Toluca y subespecialidad en biología de la reproducción en AGN y asociados en el Hospital Ángeles del Pedregal, certificado por el Consejo de Ginecología y Obstetricia, y soy miembro de varios colegios y asociaciones. Actualmente soy vicepresidente del Colegio de Reproducción. También soy profesor del Colegio Mexiquense de Ginecología y Obstetricia. Y soy vocal y socio fundador del Colegio Mexiquense de Ginecología de Cirugía de Mínima Invasión. Y actualmente diplomados en Medicina Regenerativa. El tema que me toca a mí abordar en nuestro segundo congreso es el de prevención y tratamiento de embarazo múltiple. El embarazo múltiple, pues bueno, para todos los que nos dedicamos a reproducción sabemos que de alguna forma, pues es algo que debemos y tenemos que evitar hasta donde más sea posible. ¿Cuál es la definición del embarazo múltiple? Pues es el embarazo de dos o más productos que están dentro de la cavidad uterina. Y se denomina embarazo de alto orden fetal cuando el embarazo tiene 3 o más productos. Es importante saber que, por ejemplo, en los embarazos gemelares espontáneos, el 30% se reducen solos a un embarazo único por un proceso de selección natural. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las causas del embarazo múltiple? Principalmente, actualmente es por el incremento con las técnicas de reproducción asistida. Con técnicas de reproducción asistida se dice que hay aproximadamente el 13.5% de riesgo de embarazo múltiplo con los tratamientos de reproducción asistida, siendo que en un embarazo natural la probabilidad de tener un embarazo múltiple es solamente del 1.2%. O sea, no sé si les ha pasado que la paciente llega, oiga doctor, ¿qué probabilidades tengo de tener un embarazo gemelar cuando vienen sin tratamiento de reproducción? Es el 1%, ¿no? Pero sí se incrementa hasta un 13.5% con las técnicas de reproducción asistida. ¿Qué otra cosa ha incrementado el embarazo múltiple? Pues los medicamentos para la inducción de ovulación, pues lógicamente, porque con eso ayudamos a ovular más y por eso hay más riesgo de embarazo múltiple. En tratamientos de fertilización in vitro o de alta complejidad, cuando se transfieren más de 2 embriones, ese es el riesgo de embarazo múltiple. Algo muy común es la pobre monitorización de la inducción de ovulación. ¿A qué nos referimos con esto? Todavía existe mucho tratamiento que llamamos como empírico, o sea, todavía existen médicos, principalmente ginecólogos, porque en reproducción casi ya no hacemos eso, pero ginecólogos que le dan de manera empírica a la paciente citrato de clomifeno, inhibidor de aromatasa para ayudarla a ovular y le dicen, tómate tu medicamento del día 5 al día 8 y tienes relaciones el día 14 y si no te embarazas al siguiente mes le aumentas la dosis y no hay una vigilancia. Esto es importante porque esta pobre monitorización de las inducciones de ovulación han llevado el embarazo múltiple de alto orden fetal. Nosotros vimos hace 20 años un embarazo de 10 sacos gestacionales con citrato de clomifeno, no vigilaba a la paciente. Lógicamente, pues se perdió el embarazo. Reducciones fetales. Actualmente se hacen reducciones fetales y en algunos laboratorios me ha constado, porque incluso las mismas pacientes no lo han dicho, te voy a poner 4 embriones o 5. Oiga, doctor, ¿y qué pasa si pegan todos? Yo no quiero unos quintillizos, no te preocupes. Te hacemos reducción. Entonces, en algunos lugares utilizan la reducción fetal como una práctica de tratamiento y yo creo que eso no está bien, porque no se trata de que se embarace de muchos y después les vamos a reducir los bebés, ¿no? Pero bueno, estas son algunas de las causas principales que originan el embarazo múltiple, pero pues hay que ver cuáles son las complicaciones de los embarazos múltiples. Pues lo principal, pues el parto prematuro, ¿no? En embarazo gemelar es 3 veces más común el que presenten un parto prematuro. En el gemelar triple se dice que el nacimiento en promedio es más o menos a la semana 33.
pues en general los bebés van a necesitar incubadoras y van a necesitar a lo mejor hasta terapia neonatal. En el embarazo gemelar cuádruple es a las 31 semanas el promedio, pero esto quiere decir que puede ser menos, ¿no? La morbilidad neonatal se incrementa 20 veces en los embarazos múltiples. Por ejemplo, la parálisis cerebral o un daño cerebral en los bebés, en un embarazo único es de 2.3 por 1000 nacimientos. En un embarazo gemelar doble es de 12.6 por 1000 nacimientos y en un triple es de 44.8 por 1000 nacimientos. Entonces, todo esto es lo que tenemos que ver, las posibles complicaciones que tenemos del embarazo múltiple. ¿Qué otras complicaciones se pueden presentar? Pues preeclampsia. Todos sabemos que el embarazo múltiple es un riesgo para preeclampsia. Sangrado anormal. Las pacientes con embarazo múltiple tienen más riesgo de tener sangrados. Diabetes gestacional, por lo mismo el exceso de placentación. Anomalías congénitas. Se dice que en el 3% de los embarazos múltiples puede haber anomalía congénita. Yo creo que difiere un poco de eso, pero bueno, está reportado en la literatura, mientras que en el embarazo único es del 0.8%. ¿Qué otras complicaciones puede haber? Pues ruptura prematura de membranas, ¿no? Por distensión, por crecimiento, se rompe alguna de las membranas de los fetos. Anemia, por lo mismo, sobrepasa el crecimiento del embarazo múltiple y por eso hay frecuentemente anemia en estas pacientes. Polidramnios y pues mayor índice de cesáreas. Puede haber anomalías placentarias. ¿Por qué? Pues imagínense si una placenta está alojada aquí y la otra del otro bebé aquí, y la otra del otro bebé aquí, pues la otra le queda acá, ¿no? Entonces hay mucho riesgo de placenta de inserción baja, placenta previa, acretismo placentario y pues lo consiguiente que nos puede llevar a un riesgo aumentado de muerte neonatal. Prevención. ¿Cómo podemos prevenir el embarazo múltiple? Primero vamos a ver qué podemos hacer para tratamientos de baja complejidad. Hacer seguimiento folicular, lo que platicábamos hace rato, no dar tratamientos empíricos para ver si la paciente se embaraza. Sin vigilancia, sin seguimiento folicular, hay que evitar, necesitamos hacer seguimiento folicular de nuestras pacientes y cancelar el ciclo si hay más de 2 folículos para producir la ovulación. Hace 20 años se recomendaba un crecimiento folicular de 3 a 5 como un máximo para que se pudieran embarazar las pacientes de baja complejidad. Hace como 15 años se dijo, no, ¿sabes qué? Es mucho, no más de 3 folículos. Y actualmente, solamente si hay 2 folículos, se continúa el tratamiento. Si no, se recomienda cancelarlo por el riesgo de embarazo múltiple. O si le miden a su paciente en pleno tratamiento y tiene más de 1000 picogramos de estradiol, eso pasa muy frecuentemente con la paciente con ovario poliquístico. La estamos estimulando y vemos que crece un folículo un poquito, pero tiene varios más chicos que están empezando a crecer. Le medimos niveles hormonales. Ojo, si tiene más de 1000, va a ovular más de 1 o más de 2. ¿Okay? Entonces es un parámetro de recomendación. Si llegan a tener más de 5 folículos, pues se recomienda mejor cambiar a fertilización in vitro, aunque esto es un problema, porque la paciente normalmente va con una idea, con un presupuesto de decir, es que yo vengo a una inducción de ovulación o una inseminación, y no de repente que me lo cambien in vitro, pues no me alcanza. Para eso es importante platicar muy bien con nuestras pacientes. ¿Quiénes son las pacientes que tienen más riesgo de producir muchos folículos? Pues la paciente con ovario poliquístico, ¿no? Entonces, esa paciente hay que decirle, oye, mira, hay un riesgo de que te crezcan muchos folículos y existe la posibilidad de cambiarte al ciclo a in vitro. Doctor, no me alcanza para el in vitro, se cancela el ciclo. No las hagan ovular ni tratar de terminar el tratamiento si tienen más de 2 folículos y si tienen 5 más, menos, ¿ok? En prevención para técnicas de alta complejidad, ahí se me fue una I en vez de la O en vez de la I, perdón. ¿Qué se está recomendando actualmente? Pues la transferencia de embrión único.
Esto es una tendencia a nivel mundial que se está tratando de hacer y estamos tratando de hacer la mayoría de las veces, transferencia de embrión único, pero la realidad en México, la mayoría de los ciclos, 80-90% de los ciclos, se hace transferencia de 2 embriones. ¿Por qué? Porque aquí en México la paciente es la que paga su tratamiento. Entonces, de alguna forma, tratamos de poner 2 embriones para aumentar un poco su tasa de éxito. Pero no hay que transferir más de 2 embriones. Esto es lo que no se recomienda. No más de 2 embriones para un tratamiento de alta complejidad como el in vitro. Reducción fetal, lo que platicábamos hace rato. No hacerlo como un tratamiento de rutina. Te voy a poner 4 embriones y si te embarazas de 3 o 4, te reduzco 2 para que lleves un embarazo gemelar. Esto no debería de ser. Pero a veces, cuando ya tenemos un embarazo múltiple, pues es la única opción que en algunos casos se puede hacer, reducción fetal. Es un tema muy controversial, la reducción fetal. Yo no la hago, pero pues hay gente que sí la hace. Hay centros en donde la hacen frecuentemente. Yo creo que esto es un tema que llevaría a un debate muy fuerte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ok, tratamos de hacer la prevención o ya nos llega la paciente embarazada, porque a veces ya nos llega la paciente embarazada, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer de tratamiento? Pues ya trae su embarazo múltiple. Pues la verdad es que, pues unas medidas generales, ¿no? La paciente tiene que reducir su actividad física, indudablemente, ¿no? No es la paciente, oye, tienes que salir a caminar, tienes que esto. La verdad que le tenemos que reducir, y más en embarazo múltiple de alto orden fetal, la paciente tiene que disminuir mucho su actividad física. Monitoreo domiciliario, hay que enseñarle a estar, que sepa cómo distinguir cuando tiene contracciones, que estar al pendiente que no tenga un sangrado, que estar al pendiente que se muevan bien sus bebés. En algunos casos se da reposo hospitalizando a la paciente, ¿no? A veces en embarazo múltiple de alto orden fetal, hay que hospitalizar a la paciente a partir de la semana 30, 32 para que esté con tocolíticos, etcétera, y eso que nos ayude a tratar de madurar un poco más sus bebés. Las medidas farmacológicas, algunos dicen dar una tocólisis profiláctica, estarle dando su medicamento para inhibir las contracciones. Es un tema controversial, pero yo creo que puede ayudar. Como medida quirúrgica, esto es el cerclaje profiláctico. Yo creo que esto es también controversial, pero en embarazo de alto orden fetal, yo creo que el cerclaje le puede ayudar mucho a la paciente, porque casi todas empiezan con dilatación cervical sin darse cuenta incluso la paciente. Pero bueno, esta es una controversia que la verdad, muchos dicen que sí, muchos dicen que no. ¿El embarazo gemelar pone cerclaje? Pues ahí yo creo que no, a menos que tengas los criterios ultrasonográficos para decir que necesitas ponerle un cerclaje a tu paciente. Pero en algunos casos te podría servir. El nacimiento vía cesárea. Aquí por norma, embarazo múltiple se recomienda, la recomendación es cesárea. En algunos lugares, si los gemelos, por ejemplo, vienen cefálicos, algunos les tratan de dar parto. Aquí, en alto orden fetal, pues no vas a traer 3 o 4 bebés cefálicos todos. Eso no pasa. Por eso hablábamos hace rato de que se incrementan las cesáreas, porque indudablemente yo creo que por lo menos los que nos dedicamos a reproducción, los gemelos o cuando tenemos más bebés, son cesárea. En alto orden fetal, esto es lo que hay que vigilar. Se recomienda la atención en un hospital de tercer nivel o por lo menos en un hospital que cuente con un buen servicio de neonatología, una buena terapia neonatal, con un banco de sangre por si necesita sangre la paciente, con una buena terapia por si la paciente necesita una terapia, tener sangre en reserva porque no sabemos, aunque podemos detectar con ultrasonidos y ultrasonidos de alta resolución que no exista un acretismo placentario o una placenta previa o placentación baja, pues siempre hay que tener en mente sangre. Muchas pacientes con embarazo múltiple hacen atonía uterina,
Por eso es importante estar al pendiente con tocolíticos para las pacientes, porque el útero es muy grande en los bebés, se contrae y se vuelve a relajar. Esto es muy frecuente, hay que tener mucho cuidado con eso. Y en problemas de placenta, por eso es importante ver cómo está la placenta, porque en algunos casos se ha tenido que hacer histerectomía obstétrica por el problema que llega a tener esa paciente de atonía uterina, de sangrado en exceso o alteraciones en la placentación. Ok. Creo que eso es prácticamente lo que necesitamos para el tratamiento de embarazo múltiple y, y su prevención. Muchas gracias.